El tema de esta noche lleva por título Resplandece en las densas tinieblas. Y hemos leído y vamos a estar haciendo un análisis de estos versos de Isaías y cómo estos versos en realidad se manifiestan en el libro de Joel, de las profecías de Joel. Y comenzamos, ¿verdad? Con el Isaías 61 y vamos, como dice la palabra, a escudriñar, porque no es leer, es escudriñar. Vamos a ir a la profundidad de este texto, porque no cabe duda de que Isaías escribió este texto inspirado por el Espíritu Santo para el tiempo del fin. Y se los vamos a mirarlo. Dice, Dios nos dio una orden para el tiempo final. Levántate. Es la orden. No es, mira, por favor, levántate. Es una orden. Levántate, ¿verdad? Y nosotros nos levantamos. La palabra en hebreo, levantar, significa kum, que implica no solamente levantarse, es elevarse por encima de la situación. Ustedes saben que estos versos implican tinieblas que cubren la tierra, ¿verdad? Que lo vamos a estar mirando. Qué interesante porque recientemente el mundo miró asombrado cómo en Europa hubo sendo apagón. La península ibérica, Portugal, España, algo de Francia, se quedaron sin electricidad, pero bien interesante, porque se quedaron también sin comunicación por los móviles, por los celulares. Fíjate que fueron 12 horas de angustia para esos países y fueron 12 horas y en ese, para mí, corto tiempo, porque aquí en Puerto Rico se ha ido la luz como por 3 días o 2 días, pero en esos 12 horas murieron como 300 y pico de personas. Imagínate si las personas no estaban preparadas para ese apagón, que fue una cosa muy, muy seria. Cuando en las redes sociales, la gente estaba comentando sobre ese apagón, mucha gente hablaba, ¿será que comienzan el reseteo? Que la gente espera un apagón, que después cuando se levante el apagón, toda la economía ha cambiado. Eso, alguna gente decía en las redes. Otros decían, ¿serán los días finales de la oscuridad? Porque la gente asocia que van a haber 3 días de una densa oscuridad, donde la gente va a mirarse la mano y no la va a poder identificar. Interesante, ¿verdad? ¿A qué se refiere Isaías, que nos invita a levantarnos en medio de unas espesas tinieblas? Y como le estaba diciendo, esa palabra, cuando la orden es levántate, en medio de esa oscuridad. Y esa palabra kum, que dije que era elevarse por encima de esa oscuridad, trascender espiritualmente esa oscuridad, pararse, ponerse de pie. Cuando tú estás en una reunión y tú, por lo menos yo que soy como media histriónica, y yo tengo que decir un punto importante, yo vengo y me pongo de pie. Digo, espérate un momentito. Y la tendencia a eso se refiere. Párate. O sea, levántate, párate. Eh, porque nos tenemos que mover a la acción. Es como si te prepararas para la guerra, ¿verdad? Para una guerra, obviamente, espiritual. También tiene que ver cuando uno se para así en medio de la asamblea, es con autoridad. Pero ¿cuál es la autoridad? La vamos a ver, que es la autoridad del Espíritu Santo, que nos quiere.
levantar en medio de esas tinieblas. Dice que levántate también implica, esa palabra kun, que te levantes del sueño, como si estuvieras noqueado, como si estuvieras aturdido, entretenido en otras cosas. Y la orden es, mira, mira, levántate, alerta, despierta, abre tus ojos espirituales, destapa los oídos, pero que eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros no somos quien nos quitamos el velo. El que nos quita las vendas mágicas es el Espíritu de Dios. Entonces, la otra palabra que está al lado es resplandece. Resplandece, linor, es la palabra hebrea, que implica que brilles, que fluyas en el Espíritu, ¿verdad? Que fluyas, que destelles, que sea un brillo intenso, no es un brillo normal, porque esa tiniebla no es normal. Tinieblas siempre hemos tenido. Cuando yo estoy hablando de tinieblas, estoy hablando de tinieblas espirituales. Estoy hablando de potestades de las tinieblas. En los últimos días, esa maldad va a estar multiplicada de tal manera que será que casi la podrás tocar, de tan densa. Pero asimismo, Dios nos pide una luz más brillante que lo normal, como un rayo que él hace como si estuviera de día, ¿verdad? Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y todo el mundo sabe que la luz es Cristo, porque Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Y Cristo dijo, yo no los voy a dejar solos, cuando yo me vaya, yo les dejo el Espíritu Santo. Ese es el consolador. Y el consolador nos ayuda a resplandecer, porque la luz no es de nosotros, no es que nosotros tengamos una luz mística dentro de nosotros. Nosotros reflejamos la luz de Cristo, la luz del Padre, la luz del Espíritu Santo. Entonces dice, esa palabra luz significa or, que tiene que ver con una iluminación, una luminaria, un relámpago, pero tiene que ver, y me encanta, con felicidad, con alegría. Y tú dices, pero ¿cómo si son tiempos difíciles? ¿Pero qué dice el Señor? Que nada nos quita el gozo, que nada nos quite el gozo. Así que mira, eh, orando y orando y con el mazo dando, vamos felices, ¿verdad? Porque no puede ser con una cara así de cordero degollado. No, tiene que ser con felicidad, porque esa palabra or significa también amanecer. Esa luz de por la mañana que uno le encanta mirar con esa claridad, esa lumbre simboliza buena fortuna, victoria, justicia, rectitud, guía en medio de la oscuridad, saber hacia dónde vamos, liberación del pecado. Vivir en la luz es caminar con Dios, y lo más interesante es que esa luz de Dios, no es que nuestros rostros van a estar brillando como los de Moisés. ¿Tú sabes en cómo se va a reflejar esa luz? Que todo el mundo va a decir, he ahí un hijo de Dios, en nuestro carácter. Si nuestro carácter no es transformado profundamente por el Espíritu Santo, no estamos emanando la luz. No estamos siendo como nuestro Cristo, que Cristo es la luz del mundo, que era lo más que la gente se quedaba con sus conductas que venían de su carácter, ¿verdad? Y nosotros estamos llamados a imitar el carácter de nuestro Salvador. En medio de todo ese egoísmo, de toda esa violencia, de toda esa maldad, gente con corazón puro, gente con la mente pura. ¿Tú te imaginas?
¿Qué diferencia establece el carácter de una persona convertida? En Isaías 62 dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Esa palabra del hebreo es Hoshek, que significa oscuridad, miseria. Es decir, que Isaías, el profeta, nos dice que en el tiempo final va a haber mucha miseria, pobreza. Hay gente que apuesta a que ay, vamos a tener, wow, los mejores tiempos. Bueno, la palabra de Dios dice que en los tiempos finales va a ser un tiempo de miseria, de destrucción. ¿Por qué? Porque van a haber muchas guerras. Y para los que no han estado leyendo, hay gente que dice, ay, yo no escucho noticias para que no me dé estrés. Pues te voy a poner el día en 2 segundos. India y Pakistán están a punto de irse a una guerra que puede ser una guerra mundial porque ellos tienen armas nucleares. Lo de Zelensky, Ucrania y Putin y Rusia, nada de bien que está, porque ahora el presidente de los Estados Unidos firmó un acuerdo para reconstruir a, a Ucrania si le pasaban lo que le llaman las tierras raras, donde hay los minerales, y eso no le ha gustado para nada a Rusia. Así que eso está ahí como a ley de no se sabe ni para dónde. ¿Ok? Hay gente que dice que puede ser que haya paz, pero yo todavía no he visto la paz en Ucrania y en Rusia. Ni decir de Israel con Irán, que se han pasado tirándose bombas, Estados Unidos con los hutíes en el Mediterráneo, tirándose los barcos y los hutíes tirándose bombas. O sea, destrucción. Esa palabra Hoshek implica muerte, muertes a gran escala, ignorancia sobre todo de la palabra de Dios, tristeza, una tristeza profunda. Y hay gente que a veces me llama y dice, yo estoy triste, yo no sé ni por qué. Todo me va bien, pero estoy triste. Así me dice, como una tristeza del ambiente. Maldad, como la maldad que había en el tiempo de Noé, que llegó hasta el trono de los cielos, esa maldad. Lobreguez, lúgubre, siniestro, tétrico, tenebroso. Esa es la implicación de esa palabra Hoshek, que va a cubrir la tierra. Y por eso yo digo que esto es a nivel mundial, porque la palabra cubrirá lo está diciendo en el futuro, que ese futuro que Isaías habla es nuestro presente, es nuestro presente. Y cubre la tierra, es como si la vistiera de eso que acabo de mencionar. Es para todos. Por eso van a tener en común los países esas tinieblas en los últimos días. Y entonces tú dices, pero ¿por qué en ese versículo habla de tinieblas y habla de oscuridad como si fueran cosas distintas? Y me llama la atención porque dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad cubrirá a las naciones. Entonces ahí es donde otras versiones dicen que no es una oscuridad normal, es una oscuridad densa. Y cuando dice densa, la palabra densa significa espesa, que ocupa espacio, volumen, contiene masa en respecto al volumen. Es como si tú dices, casi la puedo tocar, casi la puedo tocar, de tan penumbrosa, tan de sombra, ¿no? Entonces, dice aquí, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, más sobre ti amanecerá Jehová. Y esa es la diferencia, señores. No importa que se estén cayendo los techos,
que estén pasando terremotos, huracanes, tsunamis, el pueblo de Dios tiene que sentirse cimentado, seguro que para nosotros esa oscuridad no es. Porque como el pueblo de Israel tenía luz en la oscuridad, el que es hijo de Dios, el que escucha la voz del Espíritu, el que está conectado, el que está despierto, como dice, levántate, despiértate, el que está despierto espiritualmente, amanecerá Jehová, en ellos amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, sobre ti, porque no es que nosotros tenemos gloria en nosotros mismos, es que la gloria de Dios se va a reflejar en medio de esa oscuridad donde la gente a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, pero nosotros tenemos la brújula de la palabra de Dios y nosotros sabemos qué es bueno y decimos bueno. Y lo que es malo, vamos a tener que tener la valentía de decir, y esto es malo, a esto no le gusta a Jehová. ¿Ven? Porque no podemos ser cobardes en estos últimos días, ¿verdad? Entonces dice, se irradiará, brotará, brillará de nosotros esa luz que viene de, de Jehová. Esa luz viene de la gloria de Dios. ¿Y quién es la gloria de Dios? Cristo es la gloria de Dios. ¿Ven? Entonces dice que me encanta porque esa palabra nunca la había visto esta palabra, se llama será vista. Mira, mira cómo lo dice aquí. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y ahí viene mi gatito, como les dije a ustedes, tengo que tener una velita por aquí para que él se vaya, porque si no va a querer salir en la cámara. Denme un segundito. Darlo, porque es que esto es así cuando estamos en las casas. Déjame, vuelvo al, vuelvo al versículo. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti, mira la palabra, será vista. Y yo dije, voy a buscar esa palabra, será vista, su gloria. Será vista significa ra'a del hebreo. ¿Y tú sabes lo que implica que será vista la gloria de Dios? Que en el tiempo final el pueblo de Dios va a recibir el Espíritu Santo y como dice en Joel, y después de esto derramaré mi espíritu, porque dice que Ra'a implica comprensión por medio de visiones y sueños. Mira qué cosa más interesante. Que el pueblo de Dios tendrá visiones y sueños. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y cuando Joel dice eso, en el capítulo 2 verso 28 ha hecho primero una extensa presentación de un mundo apocalíptico, señores. Porque el que ha leído a Joel sabe cuál es el proceso de Joel. Pero dice que después de todas esas tribulaciones, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto es para el tiempo del fin, porque eso es lo que dice ahí, será vista su gloria. ¿Eh? Que hay esa comunión, Dios conversa con ellos de forma clara sobre hasta los siervos y las siervas derramaré mi espíritu, dice Jehová. Interesante, ¿verdad? Porque no nos van a dejar solos en este proceso. Joel, como si Joel retomara lo que ha planteado, esa profecía que ha planteado Isaías, que acabamos de mencionar ahora mismo, y la explicara y la analizara. Porque vamos a poner Joel también habla de tinieblas, pero a la misma vez Joel da la respuesta. Si son grandes las tinieblas,
Así de grande es el derramamiento del Espíritu de Dios, porque Dios no nos va a dejar solos en ese proceso. No nos va a dejar solos. El derramamiento del Espíritu Santo será en relación, si mucha es la tiniebla, mucho es el Espíritu de Dios, mucho es la luz de Dios, porque acuérdate que el bien siempre va a vencer al mal. ¿Eh? El bien siempre va a vencer al mal. Así que la pregunta de nosotros será, ¿en qué yo estoy operando? ¿En oscuridad o en luz? ¿Estoy en tinieblas o estoy en luz? Amo la palabra de Dios, escucho la palabra de Dios, me la vivo, la disfruto, la proyecto. Mi carácter refleja que conozco al Hijo de Dios. Vamos al libro de Joel. Como yo les dije que Joel empieza, no voy a entrar, voy a hacer resumen, porque no voy a respetar que siempre como que termino muy tarde. Hoy voy a respetar el tiempo. Pero Joel empieza en su primer capítulo hablando de la langosta. Primero empieza con la oruga, después empieza a hablar del saltón y después del revoltón. Miren, esos son como etapas de la langosta. La langosta en oruga, la langosta que está joven y al último está revoltón, que es ese depredador langosta que se come todo, que no deja nada. Eso representa las plagas, la destrucción del alimento a nivel mundial, ¿verdad? No necesariamente, señores, estas son las plagas finales, no necesariamente, porque mira qué interesante, va a haber un tiempo de angustia y después va a haber un tiempo de gran angustia, de gran tribulación. Entonces, hay algunos eventos que se van a vivir para que el pueblo de Dios sencillamente, mira, despierte. Para los que hay el zarandeo, el que se tenga que ir, que se vaya, ¿ves? Que se limpie la casa de Dios, ¿ves? Un poquito, aunque dice por allí que hasta lo último va a estar la cizaña y el trigo juntos, pero la cosa es que se tiene que distinguir quién tiene el carácter de Cristo y quién no lo tiene, aunque estén ostentando puestos de lo que sea. ¿Quién verdaderamente se ha convertido, ha nacido de nuevo y quién no? Dice Joel que se secarán los arroyos. Habrá un problema de agua. La hermana estaba diciendo, mira, hay una sequía tremenda. Pues esa sequía es parte de estos procesos. Se secarán los arroyos, se secará la vegetación, van por ende a morir los animales, habrá hambre en la tierra. Es interesante porque Joel 2:3 menciona que va a haber un fuego, dice, fuego delante de él y fuego detrás, llamas abrasadoras detrás de él. Interesante porque ese fuego que está en Israel ahora mismo, uf, ahora la palabra fuego no viene solita. Ahora todo el mundo dice, es un fuego histórico. El fuego de California es un fuego histórico, nunca visto antes. O sea, son unos fuegos bien extraños, bien extraños. Ah, en New Jersey, Cecilia, ¿verdad? Unos fuegos que la gente dice, ¿de dónde? Que ahí parece que hubo mano humana. Y es interesante porque hasta, yo a veces me llega información porque a mí me gusta leer, me gusta mucho estar al día en la situación geopolítica, las noticias de geopolítica, ¿no? Y los armamentos, últimamente, no es el tipo de armamento de que viene, ¿sabes? Un avión y suelta una bomba, o tú tienes un rifle, o qué sé yo, una ametralladora. No, ahora vienen armas que es, pues yo la pongo y se quema todo lo que hay por ahí.
¿entiendes? Y son armas así de destrucción, pero una cosa, este, diferentes países tienen, ellos cada rato dicen, este es el arma más terrible, y siguen compitiendo. No, mira, las nucleares, a veces se quedan hasta cortitas al lado de lo que se le ocurre ahora es con rayos láser, unos rayos láser gigantescos que destruyen de una manera diabólica, porque es lo tengo que decir de esa manera. Quien se goza en esa destrucción es el enemigo, porque él dice que vino a matar, a robar, a destruir. Así que él con la industria de la guerra se debe sentir de pláceme, ¿verdad? Pero Joel también habla claramente sobre ese día, sobre lo que terminará como siendo el día final. Él le llama el día cercano, día de destrucción del Todopoderoso. Dice que también es un día de tinieblas, día de nube y de sombra. Dice que se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen. Pero es interesante, porque entonces después que dice ese versículo, después que dice, y entonces yo derramaré mi espíritu, y tú dices, ¿qué es esto? ¿Tú sabes, entiendes? ¿Qué quiere decir? Que posiblemente estas cosas se vivan en el tiempo de la tribulación, porque la gran tribulación, eso va a ser todavía peor. Dice, dará su orden a su ejército grande, porque grande es el día de Jehová, muy temible. ¿Quién podrá soportarlo? El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre antes de que venga el día grande, día espantoso de Jehová. Pero hay donde hay salvación. En medio de todo, me encanta Joel, porque Joel te pinta lo trágico, lo apocalíptico y te da la paz, y te da la seguridad, y te da la esperanza, y te dice, salvación hay en el monte de Sión, en Jerusalén, en mi remanente que yo he llamado. ¿Cuántos, cuántos creemos que somos parte del pueblo remanente, verdad? Pues dice que habrá salvación en medio de toda esa hecatombe, ¿verdad? Y entonces vamos al llamado específico que Joel hace. Joel dice, ceñidos, ceñidos. Y yo siempre leía esa palabra, ceñidos, y yo, ceñidos. Ceñidos es cuando la persona se amarraba la túnica porque iba a salir corriendo, se amarraba el cinturón porque iba para la guerra, iba para la acción. Y esto es lo que nos está diciendo Dios, mira, apercíbete, despiértate, vístete, ponte en posición de una guerra espiritual. No, no estés pasivo recibiendo así, no, no, actúa. Prepárate física, mental y espiritualmente para el tiempo que vamos a enfrentar o que estamos empezando a enfrentar. También Joel dice, gime, gime, es llorar. Proclama, en Joel 1:14, proclama ayuno. ¿Tiene el pueblo de Dios una cultura de ayuno? Yo me pregunto, ¿tiene el pueblo de Dios una cultura de ayuno? Porque yo conozco grupos que hacen ayuno de 21 días, una semana de ayuno o ayunan todos los miércoles. ¿Tiene el pueblo de Dios cultura de ayuno? Yo te pregunto, porque Joel dice, proclama ayuno, convoca a una asamblea, a una reunión, convoca a los líderes. Pero tú sabes para qué. Y la gente dice, ay, que eso es para el pueblo de Dios. No, mira lo que dice aquí. A todos los moradores de la tierra. Esto es mundial. Clamen. Clamar no es lo mismo que una oración. Clamar es derramar el alma, estar contrito, estar humillado. Yo siempre digo, mira, si en tu casa, pon tu frente en el piso, si lo puedes hacer físicamente. Humíllate delante de Dios.
porque no es un tiempo normal, no es un tiempo normal el que estamos viviendo. La hermana decía, prende la televisión y mira todas esas noticias para que tú veas, hasta el más ateo dice que estamos en un tiempo escabroso. Esto no es cuestión de religiosos. Y por fin, Joel 2:12 hace el llamado, que es el llamado correcto. Aquí otra gente van y dicen, ay, que hay que tener agua, papel de toile, hay que tener, como dice Europa. Europa le ha dicho a su gente, miren, preparen una mochila de 72 horas y tengan primeros auxilios. Y eso no es malo, eso es bueno. Pero Joel te dice cuál es el secreto para que tú sobrevivas a esa oscuridad, para que tú verdaderamente recibas esa irradiación de la luz de Cristo. Convertíos. Él lo dice, 2:12, convertíos. Vamos a mirarlo aquí un momentito, 2:12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con vuestro corazón. Y esa palabra, convertíos, flup, en hebreo es la palabra, vuélvete, vuélvete a Dios, arrepiéntete de todo corazón, cambia el rumbo de tu vida, desiste de pecar, endereza tus pasos, levántate, pide al Espíritu Santo que te acompañe, que te transforme, porque nada puedes hacer tú mismo. Esto es una lucha del Espíritu. Resucita espiritualmente. Eso es lo que implica esa palabra convertidos. Rasga, rasga tu corazón, rompe, mira, rompe tu mente y no tu vestido, porque ese es un luto, el luto judío, el luto de Israel. Yo tengo una tristeza bien grande, me rompo la ropa, me visto de saco, me echo cenizas. Ese era el luto en Israel. Es tiempo de party, es tiempo de party. No, no es tiempo de party, es tiempo de luto, porque dice, rasga tu corazón, cógelo en serio, ¿sabes? Oye, despierta con un corazón contrito, decía Jesucristo, humillado, un corazón roto, nunca lo va a despreciar Dios. Cuando tú vas a Dios con todas tus emociones, con todas tus frustraciones, con todos tus dolores, con todas tus preocupaciones, le dices, Señor, ayúdame. Señor, estoy aquí en medio de todo esto. Tú eres mi única esperanza. Tú eres mi sustentador, no solamente en economías. Tú eres mi sustentador en poder respirar. Y estoy hablando de respirar porque mucha gente con problemas respiratorios. La palabra de Dios en estos tiempos, miren, será definitoria para la salud física, mental y espiritual. Y convertidos, dice Jehová, porque misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo de sus hijos. Yo me imagino que Dios llora con todo lo que está pasando. Sufre con nuestros sufrimientos. Y Joel 2:14 dice algo que me deja impactada. ¿Quién sabe, dice Joel, si se arrepienta y en vez de toda esta tragedia te trae una bendición? Porque a veces Dios nos hace esa sorpresita. A veces tú estás pasando, wow, el mal rato de la vida. Y de momento viene una bendición de ese mal rato. Y pudiéramos dar, aquí si abriéramos micrófonos, muchos testimonios de cómo maldiciones se han convertido en grandes bendiciones. Joel, con esto voy a terminar.
Joel 2 y verso 31. El sol se convertirá en tinieblas. Aquí hay científicos, señores, hoy en día que dicen, ay, el sol está dando muy fuerte, vamos a tirar unas tizas, como una tiza, que pues que oscurezca y pues por varios días que no vea el sol. Esas son imaginaciones de algunos científicos, ¿verdad? Entonces dice, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Antes que venga antes no es durante ni después, es antes. Esto es algo que nosotros tal vez lo vamos a ver. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel, y a esto voy, con esto termino, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y todo el mundo dice, ay, pero qué fácil, qué fácil, mira qué salida más bonita. ¿Saben una cosa, señores? Hay gente que se retuercen, pero no invocarán el nombre de Jehová. La palabra lo dice, Apocalipsis lo dice, que les van a pasar las plagas y en vez de decir, Señor, perdóname, van a decir maldiciones. ¿Maldiciones? ¿Por qué? Porque su carácter es de la oscuridad, porque su carácter es de las tinieblas, porque no andan en la luz y no la reconocen. Es como si tiraras perlas y las desprecian. El que invoque el nombre de Jehová es porque el Espíritu de Jehová vive en ellos. Es porque el Espíritu de Jehová mora en ellos. Saldrá como algo natural. Invocarán el nombre de Jehová. Invocaré el nombre de Jehová y será salvo porque en el poder de Jehová, en el poder de su nombre, de Yahweh, su nombre en hebreo, Yahweh, el nombre de Cristo, Yahshua, son nombres sagrados que tienen poder. El nombre de Jehová será salvo porque el nombre de Sión, en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y él nunca, nunca miente y nunca queda mal. Como ha dicho Jehová, su palabra está empeñada. Y entre el remanente al cual él los llamó. Él llamó. El oído tiene que estar escuchando las voces del Espíritu para que cuando Él te llama, Gloria de Lourdes, tú dices, heme aquí, Señor. Él llama por el nombre a Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al otro muchacho Samuel, Samuel, heme aquí. Tenemos que tener los oídos destapados espiritualmente para escuchar la voz del Espíritu. Todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Amén y amén. Vamos a orar para concluir esta reflexión. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, gracias. Pues tú eres misericordioso y nos hablas claro de qué se trata lo que nosotros estamos y vamos a vivir. Y esa misericordia tuya y esa luz que resplandece en la oscuridad, Señor, permítenos, permítenos ser parte de ese pueblo remanente, Señor, de un pueblo convertido, con corazón contrito y humillado, Señor, delante de ti. Transforma nuestras vidas, convierte nuestra mente a una mente que ame las cosas sagradas, la palabra de Dios, que ama, y Señor, el camino que tú has trazado para nosotros. Protege a todas estas familias, Señor, todas estas peticiones que tenemos en nuestro corazón. Señor, escucha nuestro clamor y nuestro gemir en esta noche, Padre Santo. Intercedemos por todas esas personas que están enfermas, Padre mío. Ten misericordia. Gracias por tu misericordia, Señor, que lo dice Joel. Grande es tu misericordia. Gracias, Padre.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.